Una joven, Louise, se arregla cuidadosamente frente al espejo. Como sale esa noche, le pide a su amiga Laura que cuide de su hijo, Adam. Louise se prueba varios vestidos hasta encontrar el ideal, pues rara vez tiene la oportunidad de salir y quiere lucir impecable. Sin embargo, su ánimo decae cuando Sophie, su amiga, no puede acompañarla por asuntos urgentes. En el bar, Louise, tras beber un poco de vino, está a punto de marcharse cuando derrama una bebida sobre un hombre atractivo. Sorprendentemente, él no reacciona negativamente. Como disculpa, Louise le invita a una copa, lo que lleva a una conversación inesperada. El hombre, con acento escocés, menciona que acaba de mudarse. Hablan durante horas y, al despedirse, ambos sienten que no quieren separarse. De repente, él la besa, pero se detiene abruptamente y se va, dejando a Louise confundida. A la mañana siguiente, en el trabajo, la secretaria Sue informa a Louise sobre la llegada del nuevo jefe. Louise se sorprende al ver a David, quien está acompañado por su esposa. Ella intenta evitarlo, sin saber cómo manejar la situación. Más tarde, comparte lo ocurrido con Sophie, quien se ríe, señalando que si Louise hubiera sabido que David estaba casado, no se habría involucrado. David, al parecer, le mintió. Esa noche, Louise, después de asegurarse de que Adam duerme, se va a la cama, pero sufre de pesadillas relacionadas con el pasado. Alguien muy cercano a ella hizo lo impensado. Por la mañana, Adele le lleva té a su esposo, David, en su lujosa casa de campo. David, psiquiatra talentoso, trabaja mucho, lo que entristece a Adele, quien desearía que él le hablara más. Ella toma muchos sedantes. Adele lo despide y se queda sola en casa. Mientras tanto, Louise lleva a su hijo a la escuela y va al trabajo, decidida a actuar como si nada hubiera pasado con el nuevo jefe. Durante el almuerzo, Louise accidentalmente mancha su blusa con salsa de sándwich. Al ir al baño para limpiarse, la mancha en su blusa sigue siendo notoria, a pesar de sus esfuerzos. Mientras tanto, Adele, en su soledad, siente el peso del aburrimiento. En la oficina del jefe, Louise observa una fotografía de David con su esposa. El doctor David Ferguson entra, sorprendido de ver a la chica del bar, ahora su secretaria 3 días a la semana, una increíble coincidencia. Louise sonríe nerviosamente y sugiere olvidar lo ocurrido en el bar para centrarse en el trabajo. David se siente mal por haber coqueteado estando casado, pero Louise le asegura que todo está bien, ambos estaban bajo la influencia del alcohol. Estrechan manos y la situación parece resuelta. Más tarde, Louise le comenta a su nuevo jefe que vive cerca y suele caminar al trabajo. David, por su parte, revela que, como psiquiatra, se especializa en el tratamiento de personas con dependencia a sustancias. Louise comparte que está divorciada y cría sola a su hijo de 7 años, Adam. Esa noche, los Ferguson tienen una cena con colegas psiquiatras de David. Adele encuentra difícil la adaptación a Londres, pero está dispuesta a hacer el esfuerzo por su esposo. Cuando los invitados se van, David le dice a su esposa que no podrá repetir estas reuniones, que debe ser la última vez, y ella promete que así será. Adele anhela la vida de pueblo, disfrutaba caminar por el bosque y escuchar música. Hace más de 10 años, la joven recibió atención en una clínica psiquiátrica tras perder a sus padres en un incendio. Allí conoció a Rob, un chico amable y directo que padecía de sonambulismo y dependencia a sustancias. Al recordar esto, Adele experimenta sentimientos extraños. David le devuelve el teléfono móvil y la tarjeta de crédito a su esposa, creyendo que está preparada. Por otro lado, a David le preocupa que su nuevo trabajo lo mantenga lejos de casa con frecuencia. Adele promete que estará bien. Por la tarde, Louise le pregunta a David si está satisfecho con su desempeño. Él responde que se siente en buenas manos. Cuando David le pregunta casualmente a Louise sobre sus planes para el fin de semana, ella se avergüenza y contesta que su hijo pasará esos días con su padre, lo que le dará tiempo libre. La conversación resulta incómoda. David ni siquiera sabe por qué preguntó, no parecía un profesional de la psicoterapia en ese momento. En casa, Louise se dedica a la limpieza tranquilamente, compra víveres, almuerza y por la noche pide pizza. El aburrimiento la lleva a ver la televisión y beber vino, y David sigue en sus pensamientos. Después de lavarse la cara, se va a la cama, donde nuevamente la acechan pesadillas del pasado, relacionadas con sustancias y con alguien a quien Louise quería profundamente. Escucha a su hijo pidiendo ayuda, pero no logra alcanzarlo por más rápido que corre. Se despierta en el balcón, presa del pánico, preguntándose si realmente está sonámbula. Esos recuerdos aterradores la hacen llorar. El domingo, su exesposo, Ian, trae a Adam. Ian le cuenta que su nueva novia, Lizzie, está esperando un bebé y planean ir a Francia en el verano, llevando a Adam con ellos. Louise se opone rotundamente, sorprendiendo a Ian,
quien pensaba que ella estaría feliz de tener tiempo libre, pero Louis se mantiene firme. Adam, enfadado por no poder ir a Francia con su padre, le grita a su madre que la odia. Más tarde, Louis se queja con Sophie sobre su exesposo. Sophie considera incorrecto que Louis prohíba a su hijo vivir con su padre, sugiriéndole que eso le permitiría a Louis organizar su vida y entender lo que quiere. Las palabras de su amiga la hacen reflexionar. Cuando la madre finalmente permite que Adam vaya, el niño se alegra y lamenta las palabras hirientes que le dijo el día anterior. El lunes por la mañana, Adele, como de costumbre, despide a su esposo para el trabajo, y Louis lleva a su hijo a la escuela. Cuando Adam le pregunta a su madre qué hará en su ausencia durante el verano, Louis responde que hará lo que quiera. En realidad, la perspectiva de separarse de su hijo por varios meses la horroriza. Tan absorta en sus pensamientos, no nota a Adele en su camino y choca con ella. Adele se alegra de conocer a la colega de su esposo y amablemente le ofrece tomar un café. Louis, algo sorprendida, acepta. En el café, Adele comienza a interrogar a Louis sobre cómo es David como jefe. Louis responde con frases comunes. Adele comparte que casi nunca ha trabajado en su vida y que sueña con ser madre, pero aún no ha sucedido. Notando una herida en la mano de Louis, Adele pregunta de dónde viene. Louis responde que es sonámbula. A Adele le agrada que su nueva conocida sea tan sincera. David llama a su esposa con frecuencia para asegurarse de que esté bien. Adele le miente a su esposo, diciéndole que fue al café sola, cuando en realidad estuvo con Louis. Louis se sorprende de que Adele tenga un teléfono tan antiguo. Ella responde evasivamente que es funcional. Antes de despedirse, las chicas intercambian números. Adele también le pide a Louis que no le cuente a David sobre su encuentro, ya que a él no le gusta mezclar el trabajo con la vida personal. A pocos pasos del café, Louis recibe un mensaje de Adele, lleno de entusiasmo. Adele ha decidido repintar la pared del dormitorio. Constantemente tira sus pastillas en secreto al fregadero, pensando que no las necesita. Adele a menudo recuerda el pasado, cuando ella y Rob se hicieron cercanos. Robert estaba enamorado de Adele, pero no tenía ninguna posibilidad, ya que Adele ama a David, quien la llamaba regularmente. David le preguntaba a Adele por teléfono si debería preocuparse por Rob. Adele respondía que solo son amigos. En el presente, David llama a su esposa cada pocas horas. Adele está cansada de tanto control. También expresa que quizás David se esfuerza en vano por ayudar a personas con dependencia a sustancias, pues algunas no quiere mejorar. Esta conversación resulta muy desagradable para ambos. Adele se siente enojada y se sumerge de nuevo en el pasado. Ahora le falta conexión con la naturaleza y en parte quiere compensarlo, por lo que pinta un paisaje boscoso en la pared. Al bajar al sótano, Adele encuentra fotos antiguas y un diario perteneciente a Robert. En el pasado, solían tener conversaciones francas. Adele usaba el reloj de David, quien en ese momento estudiaba en la universidad. A pesar de ser muy diferentes, Adele amaba profundamente a David. Para Rob, era doloroso escuchar eso, ya que, a pesar de su orientación no convencional, se enamoró de Adele. En el presente, David regresa a casa y, al ver el paisaje boscoso en la pared, se queda inmóvil. Le recuerda el pozo profundo en aquel bosque. Tras dejar a su hijo en la escuela, Louis recibe de nuevo mensajes de Adele, quien le sugiere ir al gimnasio juntas al día siguiente. Louis no tiene idea de cómo deshacerse de la esposa de su jefe. En el trabajo, Sul advierte a Louis que David no parece estar de buen humor, y de hecho, se muestra irritable e incluso grosero con ella. Por alguna razón, esto lleva a Louis a aceptar la invitación de Adele. Adele se siente feliz. Todos los días, David atiende a pacientes con dependencia a sustancias y trata de ayudarlos. Al final del día laboral, se ha suavizado y Louis lo nota. Esa noche, Louis sufre de nuevo pesadillas, el pasado no la deja tranquila. Por la mañana, David se va al trabajo sin mirar a su esposa cuando ella lo llama. Hoy es el último día de Adam en la escuela antes de las vacaciones. Durante el día, Adele visita el apartamento de Louis y lo examina con atención. Las chicas van juntas al gimnasio. Louis, sin hacer ejercicio hace mucho tiempo, se cansa rápidamente, a diferencia de Adele, quien va al gimnasio con regularidad. Más tarde, las chicas se relajan en el spa y conversan. Adele comparte que se casó con David hace 10 años, cuando tenía 18. La noche en que sus padres fallecieron en un incendio, David la salvó, pero sufrió quemaduras graves. Louis se conmueve, pero Adele asegura que ahora está bien. Cuando Adele sugiere almorzar en su casa, Louis no ve razón para negarse. Su hogar es realmente lujoso. David llama constantemente a su esposa al teléfono fijo para asegurarse de que ya está en casa. Louis se pregunta sobre este nivel de control.
Adele responde que no es lo que parece desde afuera. Durante el almuerzo, hablan de pesadillas. Adele cree que ella y Louis son similares, por lo que le da el diario de Rob, que supuestamente la ayudará a deshacerse de las pesadillas. Según Adele, no todos recuerdan sus sueños, pero si ocurre, el subconsciente intenta decirnos algo. Louis comparte que, tras el fallecimiento de su madre, se sintió perdida e incluso acudió a una persona con habilidades extrasensoriales por desesperación, con la esperanza de que oír que su madre ya no sufría le traería alivio. En casa, Adam empaca sus cosas, ansioso por el verano en Francia. Pronto, Ian viene por su hijo. Louis abraza a Adam, diciéndole cuánto lo extrañará, ya que nunca han estado separados por tanto tiempo. Toda la noche, Louis piensa en su hijo, él es todo lo que tiene. Más tarde, después de servirse una copa de vino, Louis comienza a leer el diario que recibió de Adele. Por supuesto, Louis no sabe quién es Robert Dominic. El diario contiene consejos sobre cómo manejar los sueños. Rob también sufría de pesadillas y la terapia no lo ayudaba, pero por el bien de Adele, Rob estaba dispuesto a intentarlo. Esa chica era diferente a todas las demás. Louis es interrumpida por un golpe en la puerta. No espera ver a David en la entrada, quien ha ido a verla porque se tomó un día libre por enfermedad. Por supuesto, Louis no está enferma, solo quería pasar tiempo con su hijo. David se muestra comprensivo. Louis le ofrece pasar y esconde apresuradamente el diario. David confiesa que está allí porque se siente mal por su rudeza anterior, además de no querer volver a casa. Cuando David le dice a Louis que piensa constantemente en ella le pide que se vaya. Sin embargo, en la puerta principal, la pasión los consume. Cuando todo termina, Louis se siente culpable. Ella promete que no afectará el trabajo, y David le agradece. Él llega tarde a casa, Adele finge dormir. David no puede saber lo que ella realmente piensa. Louis va a trabajar sin saber cómo actuar. Por la mañana, David también va al trabajo sin despedirse de su esposa. Louis ya lo espera en la oficina. La incomodidad surge de inmediato entre ellos. Obviamente, fingir que nada ha pasado será difícil. Su nota que Louis está pensativa, y ella solo dice que se ha recuperado por completo. Mientras tanto, Adele llama a su esposo y le pregunta por qué llegó tan tarde a casa ayer y dónde estuvo. David no responde a la pregunta, diciendo que es hora de irse. Adele sabe que él no le está diciendo la verdad. En el trabajo, David está nervioso, mientras su esposa recuerda el pasado y llora. Para distraerse, Adele le envía un mensaje a Louis y le sugiere almorzar juntas al día siguiente. Louis no tiene idea de cómo comportarse ahora con la esposa de David. Adele recuerda cuando Rob le contó sobre su familia conflictiva. La infancia de Rob estuvo lejos de ser feliz. Incapaz de resistirse, David regresa con Louis y pide permiso para entrar. Le confiesa que piensa constantemente en ella y se siente solo en su matrimonio. Louis conoce el dolor de la infidelidad, ya que hace algún tiempo su exesposo tuvo un romance con una colega. A decir verdad, tuvo varias aventuras antes de su relación con Lizzie. Después del divorcio, Louis se sintió devastada, pero logró encontrar la fuerza para seguir adelante. No quiere que nadie experimente el mismo dolor, por lo que le pide a David que se vaya. Adele siente que no tiene fuerzas para nada. Sin embargo, prepara la cena para su esposo. Al regresar del trabajo, David dice fríamente que no tiene hambre. David está enojado con su esposa porque siente que ella no se esfuerza lo suficiente, y todo vuelve a empezar. David no desea mudarse de nuevo. Para distraerse, Adele sale a correr y luego le envía un mensaje a Louis nuevamente. Louis sigue ignorando sus mensajes, sin saber qué responder. Cuando David habla por teléfono con su esposa, Louis escucha su conversación desde otro teléfono. Es obvio que él quiere controlar cada movimiento de Adele y no le gusta que ella se desvíe de su horario. Louis se encuentra en una posición difícil, pero aún así decide reunirse con Adele, quien le habla sobre los problemas en su matrimonio. Últimamente, ella y David se han estado distanciando. Louis es la única con quien Adele puede hablar abiertamente. Louis pregunta quién es Rob, a quien pertenece el diario. Adele responde que es un viejo amigo suyo. Antes de acostarse, Louis continúa leyendo el diario de Rob, quien sufría de pesadillas y trataba de recuperarse de la dependencia a sustancias. Culpaba a su familia por convertir su vida en una pesadilla, literalmente. Cada noche, Rob veía una puerta en su sueño, pero siempre se despertaba antes de abrirla. Y luego llegó el momento en que no se despertó y entró por la puerta, detrás de la cual resultó estar su vida ideal. A Louis también le gustaría encontrar su puerta. David le da a su esposa una nueva medicación. Adele no quiere tomarla, pero a David no le interesa su opinión al respecto. Adele tiene que ceder. Sin embargo, cuando el esposo se va, ella escupe las pastillas.
Al final de la jornada laboral, Louis le lleva a David documentos para firmar y está a punto de irse a casa, pero la repentina aparición de uno de los pacientes de David, Anthony Hawkins, la asusta. El joven exige insistentemente una reunión con el Dr. Ferguson y se comporta de manera extremadamente nerviosa. David está dispuesto a escuchar a Anthony, pero no en la oficina, sino afuera. Louis ve y escucha a Anthony gritar que nadie ni nada lo ayudará. Más tarde, David le pide a Louis que programe una cita con Anthony para el día siguiente, fuera de turno. El joven está pasando por un periodo difícil. Cuando el paciente se va y no queda nadie más en la oficina, David le sugiere a Louis tomar una copa. Ella acepta de buena gana. Ambos sienten una atracción mutua insoportable, pero no pueden estar juntos. David dice que no es una mala persona, solo que es infeliz. Louis lo apoya y la pasión resurge entre ellos. Por la noche, al encontrarse con Sophie en el bar, Louis le cuenta todo tal como sucedió. Por un lado, Louis quiere estar con David, pero por otro, valora a Adele. El punto es que tanto David como Adele son más felices con Louis que el uno con el otro. Sophie aconseja a su amiga que termine estas relaciones lo antes posible porque tarde o temprano terminará mal para ella. Pero a pesar del consejo de Sophie, Louis sigue saliendo con David y siendo amiga de Adele. Por primera vez en su vida, quiere pensar en sí misma, no en los sentimientos de los demás. Una vez, cuando Louis le pregunta a David sobre sus quemaduras, él le dice que hace muchos años salvó a una chica de un incendio. Louis sabe con certeza que era Adele. Esa noche, Louis sueña que está en un cuarto lleno de humo. Su hijo, Adele y David piden ayuda, pero ella es impotente para hacer algo. Louis se despierta gritando y llorando, parece que ha vuelto a ser sonámbula. Esa misma mañana, Adele recibe correo, lo que la lleva a sumergirse de nuevo en el pasado. Rob siempre intentaba animarla. Al enterarse de que Adele se iba a casar con David, el joven se molesta. Sin embargo, Adele confía en David. Ella usa su reloj porque él no puede debido a sus quemaduras. En el presente, David no puede comunicarse con su esposa. Ella ignora deliberadamente sus llamadas y deambula por un vecindario desfavorecido, donde se encuentra con un grupo de jóvenes. Por supuesto, Adele no le dice la verdad a su esposo, mintiendo que se hizo un moretón al abrir un armario. Supuestamente el mareo es un efecto secundario de las nuevas pastillas. Obviamente, David no cree su historia. Debido a la llamada perdida, se fue a casa a mitad de la jornada laboral, pero ahora debe regresar. Siguiendo los consejos del diario, Louis sigue intentando lidiar con las pesadillas. Esta vez, en su sueño, también ve una puerta. Al entrar, Louis se encuentra en su mundo ideal, en la casa de su madre, donde no hay lugar para ansiedades ni miedos. Louis siempre ha soñado con una vida familiar tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, se siente en calma y no se despierta asustada. David regresa a casa tarde. Adele no está dormida, bebiendo vino. Cuando Adele le dice a su esposo que le preocupa que beba demasiado, David se ríe. Él está realmente cansado de cuidar a su esposa y no puede más. Adele recuerda a su esposo su secreto compartido, él nunca puede dejarla. Louis se encuentra de nuevo en su hermoso sueño, donde solo están ella, Adam y David. En sus fantasías, son una familia feliz. Últimamente, Louis se despierta con una sonrisa en la cara, algo que nunca antes había sucedido, y durante el día se siente mucho mejor. David sigue insistiendo en que su esposa tome medicación sola. Adele llora, recordando cómo Rob le dijo que los días en el hospital psiquiátrico fueron los más felices de su vida. En la vida común, una chica como Adele nunca habría hablado con alguien como él. En el presente, Adele no esperaba ver a Anthony en su puerta, quien desea ver urgentemente al Dr. Ferguson. Anthony está claramente confundido al ver un moretón en Adele. El joven piensa que David se lo hizo, pero Adele asegura que no necesita ayuda. Louis también se sorprende, por decirlo menos. Adele sugiere saltarse el gimnasio hoy y salir a correr por el parque. Más tarde, Louis comparte con Adele que, por primera vez en mucho tiempo, se olvidó de sus pesadillas. Resulta que controlar los sueños no es tan difícil. Adele está muy feliz por su amiga. Louis agradece a Adele, quien cambió su vida. En el trabajo, Sue le dice a Louis que los padres de Anthony Hawkins han venido, claramente preocupados. El jefe médico, el señor Sarma, los escucha. Los padres del paciente se enteraron por su hijo que vio a la esposa de su médico tratante con un moretón en la cara y creen que la administración de la clínica debe saberlo. Es deber profesional del Dr. Sarma investigar, sin embargo, David objeta, diciendo que es su vida privada. El Dr. Sarma decide llamar a Adele para asegurarse de todo. Louis escucha la conversación desde otro teléfono. Adele asegura que no pasó nada grave, que simplemente se golpeó accidentalmente la cocina y Anthony lo malinterpretó.
En casa, David le pregunta a su esposa por qué no le contó sobre la visita de Anthony Hawkins. Adele responde que simplemente no quería causarle problemas al paciente. David no quiere quedarse y va inmediatamente a casa de Louis. Al abrir una botella de vino, Louis es el único lugar donde él puede ser el mismo. Louis le pregunta directamente a David si ha agredido a su esposa. Todos en la oficina no hacen más que cotillear al respecto. David asegura que él no es capaz de tal cosa. Louis no le cree a David, y él, a su vez, no le cree a su esposa, quien afirma que se ocultó en la cocina. Louis le pide a David que vuelva a casa con Adele y que resuelva su vida. Obviamente, su aventura está arruinando su matrimonio. Por la noche, Louis vuelve a tener su hermoso sueño. Al ver a David, le dice que no pertenece allí. De repente, Louis nota otra puerta, pero antes de entrar, se despierta. Louis continúa leyendo el diario de Rob, donde le escribe cuánto amaba a Adele, por lo que no quería salir de la clínica. Él no creía que David hubiera estado accidentalmente cerca de la casa de sus padres la noche del incendio. Podría ser que él hubiera provocado deliberadamente el fuego para casarse con Adele y obtener todo su dinero. Adele se sumerge más en sí misma, le gustaría estar de nuevo en el bosque y entrar por su puerta, desapareciendo para siempre. En la oficina, David le pide a Louis que no lo deje porque ella es lo único bueno en su vida. Con cada día que pasa, se enamora más de ella. A Adele le resulta cada vez más difícil controlar sus emociones. Los entrenamientos intensivos en el gimnasio ayudan a Adele a distraerse. Después de otra sesión de entrenamiento, se acerca a la administradora y le pide que le gestione una membresía premium para su amiga. En la calle se encuentra con Anthony, quien ya no puede asistir a terapia con el Dr. Ferguson después del incidente. Anthony también le entrega a Adele un paquete con sustancias prohibidas. Ella está cansada de luchar contra su dependencia a sustancias. David no puede ayudar ni a Anthony ni a ella. Hace unos 10 años, después de ser dada de alta del hospital, Rob visitó a Adele. Ella le mostró a su amigo su lujosa casa, heredada de sus padres. Rob nunca antes había visto tanto lujo. Parte de la casa estaba quemada después del incendio de esa noche. Los padres de Adele ni siquiera se despertaron, todo sucedió muy rápido. A pesar del tratamiento, Rob siguió abusando de sustancias y Adele se unió a él. Rob se preguntaba cómo era ser tan rico y hermoso como Adele, daría mucho por una vida así. En el presente, el teléfono suena en la casa de los Ferguson. David contesta, es la administradora del gimnasio, que quiere confirmar la membresía de Louis Barley a petición de Adele Ferguson. Al escuchar esto, David siente que el mundo se le viene encima y le exige a su esposa que le dé su teléfono móvil. Así es como David descubre que Adele ha sido amiga de Louis durante mucho tiempo. Sin saber cómo reaccionar, se va. Adele sonríe, continuando con la preparación de la cena. Louis está cenando cuando escucha un golpe en la puerta. David está furioso, sin entender por qué Louis no le dijo inicialmente sobre su amistad con Adele. Louis dice que sucedió accidentalmente. Adele se siente muy sola, por lo que Louis simplemente sintió lástima por ella. Ahora Louis se odia a sí misma por cómo trató a Adele, quien no hizo nada malo. Además, Louis sabe que Adele le tiene miedo a su esposo, quien maneja todo su dinero. David no puede creer que Louis piense tan mal de él y la despide. Para Louis, es un shock absoluto, pero David se muestra inflexible. Cuando él se va, ella rompe a llorar. A la mañana siguiente, va a la clínica y presenta su renuncia al Dr. Sarma, supuestamente debido a circunstancias familiares. El Dr. Sarma no quiere perder a una empleada tan valiosa y dice que puede regresar en un mes si sus problemas se resuelven. Incapaz de soportarlo, Louis llora y se va. Sue la ayuda a empacar sus cosas. Cuando le pregunta qué pasó, Louis guarda silencio. Quiere hablar con Adele, pero no hay respuesta al timbre. Al mirar por la ventana, Louis ve a Adele sentada inmóvil en una silla. Louis tiene que romper el vidrio de la puerta para abrirla y entrar. Adele está inconsciente pero viva. Louis intenta despertar a su amiga y en un momento ella abre los ojos y le pregunta a Louis, desconcertada, qué está haciendo allí. Adele no está pensando con claridad y apenas puede caminar sola. Louis le prepara café y le cuenta sobre su despido. Está cansada de las mentiras y quiere confesarle a Adele sobre su aventura con David, pero Adele pierde el conocimiento de nuevo por unos segundos. Al saber cuántos sedantes le da David a su esposa, Louis se horroriza. Adele dice que no siempre toma la medicación, pero a veces David se para sobre ella, sin dejarle otra opción. No siempre fue así. La situación se intensificó hace unos meses cuando Adele se enteró de la aventura de su esposo. Después de eso, se mudaron, esperando comenzar una nueva vida en esa casa. Louis le pregunta a su amiga por qué no se divorcia de David. Adele responde que él controla todo su dinero y, como psiquiatra,
Podría hacer que ella pareciera inestable, quitándole todo. En ese momento, Adele recuerda caminar con Rob por el bosque cerca de la casa de sus padres. En la infancia, siempre le temió al pozo profundo donde no se podía ver el fondo. Adele siempre pensó que había monstruos dentro. Rob quería ayudar a Adele a superar sus miedos. Ella respondió que su presencia ya la ayudaba. Después de eso, se fueron tomados de la mano. Por la noche, David regresa a casa. Despidió a Louise supuestamente porque no le agradaba que fuera amiga de la esposa del jefe, parecía poco profesional. Adele miente y dice que nunca supo quién era Louise. David no puede dejar ir el pasado. Él y Adele comparten un secreto oscuro que han guardado todos estos años. Adele dice que necesitan seguir adelante. Si continúan viviendo en el pasado, arruinará sus vidas. A David le gustaría, pero no está seguro de tener la fuerza. En la siguiente escena, se ve el cuerpo de Rob en el fondo del pozo. La vida parece continuar. Louise sueña con pasar tiempo felizmente con su hijo. Cada mañana, David va a trabajar mientras Louise cuenta los días hasta el regreso de Adam. En secreto de su esposo psiquiatra, Adele regresa al uso de sustancias. Se esfuerza mucho por ocultar la evidencia. Finalmente, Adam regresa a casa. Louise está muy feliz, su hijo le trae un lindo recuerdo de Francia. Ian comenta que su exesposa se ve bien y le regala vino. Ian está realmente agradecido con Louise por permitirle pasar todo el verano con su hijo. Ian y Lizzie están bien, y Louise se alegra sinceramente por ellos. Para compensar el tiempo perdido, Louise pasa mucho tiempo con Adam, él es el único sentido en su vida. A veces, Louise extraña a Ian, no guarda rencor contra él. Más tarde, Sophie los visita. Sin ver a su amiga desde hace mucho tiempo, Louise le cuenta que David la despidió al enterarse de su amistad con Adele. Sophie, al principio, sabía que de todos modos iba a pasar. La ruptura de Louise con David es lo mejor, sin embargo, a pesar de todo, Louise continúa comunicándose con Adele porque no tiene a nadie más. Sophie está segura de que David, siendo psiquiatra, eventualmente sospechará algo. Louise no quiere escuchar más las lecciones de su amiga y le pide que se vaya. Louise aún tiene las llaves de la oficina. Pidiéndole a Laura que cuide a Adam esa noche, va en secreto a la oficina y roba una carpeta del cajón de David que contiene muchas notas personales. Al día siguiente, Louise lleva la carpeta a Adele. Hay documentos que mencionan que hace algún tiempo, al enterarse de la aventura de su esposo, Adele amenazó a su amante, Marianne. Afortunadamente, Marianne no presentó cargos. Adele dice que en ese momento simplemente perdió el control. También confiesa que todo lo que está sucediendo está relacionado con Rob. Louise no entiende lo que eso significa, por lo que Adele le muestra el bosque pintado en la pared del dormitorio. Adele creció en esos lugares, pero después de que Rob los visitó, David y Adele nunca regresaron allí. La casa ha estado vacía durante todos estos 10 años. Adele cree que David fue el responsable de la partida de Rob por celos. Adele solo quería que fueran amigos porque eran las dos personas más importantes para ella. Un día, Rob simplemente desapareció. David dijo que Rob decidió irse, pero Adele sabe con certeza que no se iría sin despedirse. Quizás Rob todavía esté en ese bosque. Por la noche, después de acostar a su hijo, Louise continúa leyendo el diario de Rob, donde le escribió sobre su aversión a la vida en la ciudad. Esto lo hizo volver a sus hábitos destructivos. El punto es que los médicos no pueden ayudar a los pacientes que no quieren recuperarse. Rob vivía con su hermana mayor y el novio de ella, quienes llevaban un estilo de vida cuestionable. Lo único que impedía a Rob tocar fondo era el próximo encuentro con Adele. Huyendo de casa, Rob fue a la mansión de su amiga en autobús. Él cree que Adele es su salvadora. Al quedarse dormida mientras leía, Louise se encuentra de nuevo en su maravilloso sueño y ve esa misma puerta blanca. Detrás de ella está la habitación de Adam. La atmósfera es inquietante. Al momento siguiente, Louise se despierta y va a asegurarse de que Adam esté bien. El vaso de agua de su mesita de noche está volcado, justo como en su sueño. Incapaz de dormir, Louise vuelve a leer el diario y nota que las últimas páginas están arrancadas. Al buscar en internet a Robert Dominic, Louise no encuentra información sobre él, pero sí los contactos de su hermana, quien posee una tienda de recuerdos. El timbre interrumpe a Louise, es David, quien le pide que le devuelva la llave de la oficina. Él sabe que fue Louise quien robó esa carpeta. Louise devuelve la llave, pero niega tener la carpeta. David dice que hay cámaras de vigilancia cerca de la oficina y que si muestra las imágenes a alguien, Louise podría tener problemas con futuros empleos. Esta amenaza no asusta a Louise, pero no oculta que le dio la carpeta a Adele. David le aconseja no inmiscuirse más en su matrimonio o terminará mal para ella. Por la noche, Adele,
con un hermoso vestido, prepara la cena para su esposo. Él dice que no hay necesidad de actuar como un ama de casa perfecta. David entiende que Adele sabía desde el principio que Louis era su colega y sobre su aventura. David tiene la intención de solicitar el divorcio porque nada podría ser peor que esa relación. Adele, con calma, cena y dice que en ese caso no habría vuelta atrás para él. Cuando David se va, Adele escupe la comida, recordando cómo ella y Rob se prepararon para quedarse dormidos simultáneamente y experimentar la técnica de entrar al mundo astral, dejando sus cuerpos físicos. Sus formas astrales volaron por toda la casa y luego por el bosque antes de regresar. Habiendo experimentado esta experiencia fuera del cuerpo juntos, Rob y Adele estaban extremadamente emocionados. A la mañana siguiente, Rob lee en internet que la forma astral puede viajar por todo el universo. Adele ya lo había hecho antes, incluso la noche del incendio. Quizás si hubiera estado en su cuerpo esa noche, habría podido oler el humo. Con la práctica, Adele aprendió a dejar su cuerpo físico por periodos más largos y volar más lejos. Esto le permitía estar donde quisiera. Por supuesto, Adele no le cuenta a David sobre esto porque él es una persona demasiado práctica. Finalmente, David llega. Adele no puede esperar para presentárselo a Rob. Al ver por primera vez al apuesto David, Rob se da cuenta de que no tiene ninguna oportunidad. Rob no puede quitarle los ojos de encima. Se estrechan las manos. En el presente, David abusa del alcohol para olvidar por un momento la pesadilla en que se ha convertido su vida. Adele a menudo se para fuera de la puerta de su habitación personal. Louis llama a la tienda de recuerdos de Elsa y finge ser una periodista que escribe un artículo sobre la clínica Bestlands. Al preguntar por Rob, Elsa dice que el tratamiento en la clínica fue inútil. A los 2 días de ser dado de alta, Rob volvió a sus viejos hábitos, robó dinero de su bolso y desapareció. Desde entonces, nadie ha sabido de él en los últimos 10 años. Esto refuerza las sospechas de Louis de que David pudo haber sido el responsable de la partida de Rob. Louis continúa sus investigaciones y encuentra un artículo en línea sobre un incendio en la casa de una familia adinerada en Escocia. El viejo artículo decía que David Ferguson, un joven agricultor, salvó a la rica heredera, pero pudo el salvador haber sido el criminal que inició el fuego para casarse con Adele y obtener todo su dinero. Hubo un tiempo en que David fue sospechoso en este caso, pero finalmente no fue arrestado por falta de pruebas. Esa misma noche, Louis escribe una carta al inspector que investigó el caso hace más de 10 años. Rob merece justicia. Mientras Louis le lee un cuento a su hijo antes de dormir, no se da cuenta de que se queda dormida y ve de nuevo esa misma puerta. La forma astral de Louis primero viaja por su apartamento y luego vuela al apartamento de Laura, donde ella está viendo la televisión. Al escuchar la voz de Adam suplicando a su madre que se despierte, Louis regresa a su cuerpo. Adam está muy asustado y llora, sin entender por qué su madre no se había despertado por tanto tiempo. Louis está igual de asustada, aunque intenta no demostrarlo. Después de eso, va a casa de Laura con el pretexto de tomar café. En realidad, Louis quiere mirar el apartamento de Laura para asegurarse de que no fue un sueño. ¿Realmente tuvo una experiencia fuera del cuerpo? Parece increíble. Louis intenta darle sentido a lo sucedido y se da cuenta de que la última vez no pudo despertar a Adele por la misma razón. ¿Pudo Adele haberlas estado observando a ella y a David cuando estaban juntos? En ese momento, Louis se da cuenta de que su encuentro con Adele no fue accidental. De hecho, Adele no era quien decía ser. Louis está tratando de entender qué está pasando. Resulta que todo este tiempo Adele la ha estado manipulando, pero ¿con qué propósito? Louis va a Brighton para encontrarse con Marianne, la examante de David, y va a su café. Marianne, que obviamente es mayor que David, no quiere hablar, pero cuando Louis dice que ha viajado un largo camino, acepta. David era un cliente habitual de su café. Una vez, Marianne lo notó infeliz y comenzaron a conversar. A menudo charlaban, pero no eran amantes. Un día, Adele aparece en la puerta de Marianne y le dice que nunca más hable con David ni le dé ningún consejo. Marianne se pregunta cómo Adele pudo saber los detalles de todas sus conversaciones. A pesar de esto, Marianne continúa comunicándose con David, quien se queja constantemente de lo infeliz que es en su matrimonio. Una noche, Marianne regresa a casa después del trabajo y ve un mensaje ofensivo en la pared de su dormitorio. De repente, llaman a la puerta. Adele está de nuevo en la entrada, sin siquiera intentar ocultar que había entrado en la casa. Después de esto, Marianne quiere ir a la corte, pero David la convence de no hacerlo. Parece que no le sorprende el comportamiento de su esposa. Louis agradece a Marianne su honestidad. Marianne, a su vez, le aconseja que se mantenga lo más lejos posible de David y Adele. Mientras tanto, Adele recuerda cómo ella, Rob y David cocinaron la cena juntos. Parece que los chicos se llevaron bien. Rob solo miraba a David. Cuando Adele fue por vino, David le dijo a Rob que inicialmente le preocupaba su amistad con Adele, pero que ahora ve que Rob es solo un buen amigo para ella. En general, la compañía pasó un buen rato en la cena. Rob se sintió de sobra al ver a Adele y David juntos,
Pero pronto Adele se fue a la cama y Rob le dijo a David que también le preocupaba al principio, pero que ahora Rob entiende que David quiere casarse con Adele no por dinero, sino porque la ama sinceramente. Rob envidia tanto a David como a Adele, pero la pregunta es a quién envidia más. Mientras los amantes se entregaban a la pasión arriba, Rob, dejando su cuerpo físico, los observa. Al regresar a Londres en autobús, Louis llama a la oficina de David y finge ser Marianne para concertar una cita con él a través de su secretaria. Al ver a Louis en el lugar de la reunión, David se da cuenta de que ha hablado con Marianne. Louis dice que sabe la verdad sobre Adele, es una persona con un trastorno psicológico y se hizo amiga de ella solo para ponerla en su contra. Ahora mismo, Louis solo quiere saber qué pasó con Rob hace 10 años. David recuerda que corrió a la mansión de Adele, ella estaba llorando. David solo había estado ausente un día y muchas cosas habían sucedido durante ese tiempo. Adele le dijo que Rob le había ofrecido sustancias y ella no se había negado. Si David hubiera sabido de la dependencia a sustancias de Rob desde el principio, nunca habría dejado a Adele sola con él. Según Adele, Rob tuvo una reacción severa a sustancias y no se despertó. En lugar de llamar a la policía, Adele entró en pánico y depositó su cuerpo en el pozo. El reloj de David también cayó accidentalmente. David se horroriza y corre al pozo, mirando dentro, pero el pozo es demasiado profundo, no se ve nada. David cree que deben informar inmediatamente a la policía, pero Adele lo persuade de no hacerlo. Tiene miedo de que la policía la considere con problemas mentales y la envíe de vuelta al hospital psiquiátrico. Al final, David cede, pensó que podría aprender a vivir con ello, pero no pudo. Louis realmente quiere ayudar a su amado, pero David no tiene intención de involucrarla. El hecho de que Louis haya escrito una carta al inspector complica todo, y se complica aún más por el hecho de que Adele de alguna manera puede saber cosas que no debería. Ahora David regresa a Escocia para finalmente decir la verdad. Recogiendo a su hijo de la escuela, Louis le dice que se quedará a dormir con su padre hoy, ya que ella tiene asuntos urgentes que atender. Ian está feliz de pasar tiempo extra con su hijo. Louis agradece a su exesposo y le pide que salude a Lizzie. Estando en casa, Louis se da cuenta de que Adele podría estar observándola en ese momento. De repente, recibe una llamada de Adele, haciéndole darse cuenta de que, en efecto, la está observando. La forma astral de Adele solo puede viajar a lugares en los que ha estado antes, todo debe imaginarse con cada detalle. Louis afirma que, en su intento de hacer lo correcto, le había escrito al inspector. Ella creyó la mentira de Adele y quería protegerla de su esposo. Quizás la policía no le crea, pero seguramente le creerá a David. Al darse cuenta de que podría perder a David para siempre, Adele grita desesperada, insultando a Louis. Adele recuerda el día en que David planeaba irse hasta el sábado siguiente. Rob los observaba desde la ventana. Cuando David se va, Adele y Rob acordaron intentar de nuevo las experiencias fuera del cuerpo. Rob a menudo hablaba de lo perfecto que era David y cómo deseaba una vida como la de Adele. Actualmente, Adele va a escribir una carta de despedida, confesando que su esposo no es culpable de nada y que fue ella quien depositó a Rob sin vida en el pozo. Adele está lista para liberar a David de su cautiverio, pero también sabe que no puede vivir sin él, por lo que elige el olvido. Mientras tanto, Louis recibe mensajes de Adele, quien escribe que va a arreglar todo y que David sería feliz sin ella. Al darse cuenta de lo que Adele está a punto de hacer, Louis entra en pánico e intenta llamarla, pero ella no responde. Adele prende fuego a su casa mientras Louis va hacia ella en un taxi y llama a una ambulancia. Adele ha ingerido sustancias. Cuando Louis llega, golpea la puerta y la llama. La casa ya está llena de humo. La peor pesadilla de Louis se hace realidad. Rompiendo el cristal de la puerta, como antes, intenta abrirla, pero Adele lo había previsto todo. Louis no tiene más remedio que dejar su cuerpo físico y acercarse a Adele, pero no sabe que, al mismo tiempo, el espíritu de Adele vuela fuera de la casa para habitar el cuerpo de su antigua amiga. Así, sus esencias vitales se transfieren, y el astuto plan de Adele funciona. Mientras tanto, Louis, ahora en el cuerpo de Adele, se despierta en la cama completamente desorientada. Adele, en el cuerpo de Louis, logra entrar en la casa y llegar al dormitorio. Louis, en el cuerpo de Adele, no puede moverse. Adele dice que nadie le quitará a David. La última palabra que escapa de los labios de Louis es el nombre de su hijo. Cuando Louis, en el cuerpo de Adele, perece, Adele, en el cuerpo de Louis, la saca de la casa en llamas. En ese momento, llega la ambulancia y Adele, en el cuerpo de Louis, simula un estado de gran agitación. Más tarde, va al apartamento de Louis. Adele, ahora en el cuerpo de Louis, todavía tiene que acostumbrarse a su nueva apariencia y al hecho de que ahora tiene un hijo. Al día siguiente, Adele, en el cuerpo de Louis, visita al exesposo de Louis para recoger a Adam. El niño parece sentir de inmediato que algo anda mal con su madre. Adele, en el cuerpo de Louis, intenta interpretar bien su nuevo papel. Después de que David le cuenta la verdad a la policía, se siente libre y feliz de reunirse con su amada. Sin embargo, ni David ni Louis, quien ahora es la entidad que habitó el cuerpo de Adele, jamás saben que hace 10 años, cuando la entidad que habitó el cuerpo de Adele y Rob tuvieron una experiencia fuera del cuerpo juntos por última vez, sus esencias vitales se habían transferido. Rob lo hizo para obtener la vida de Adele en su propio cuerpo y para obtener a David, así como su dinero.
Poco después, David se casa con la entidad que habitó el cuerpo de Louise, sin tener idea de que durante todo este tiempo Rob estuvo a su lado. Es un amor obsesivo e inquebrantable que no conoce límites. Ahora la entidad que habitó el cuerpo de Louise es feliz, al igual que David, quien está seguro de que todo saldrá bien, pero Adam se ve triste. Ahora todos van a pasar la luna de miel juntos. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.